Bueno, pues quisiera compartir una porción de la escritura con vosotros, porque le he estado dando unas vueltas y creo que puede servir de enseñanza y de edificación para nosotros, ¿no? Hay una porción de la escritura, yo creo que es de todos de sobra conocido, y es cuando Jesús está enseñando la parábola del sembrador. Es una de las parábolas posiblemente más conocidas y nos habla de que un hombre salió a sembrar y de que esa semilla cayó en diferentes tierras. Y cuando eso nosotros lo ponemos en el plano espiritual, aquí está hablando de una persona, de las personas que hablan el Evangelio, que predican, que ministran el Evangelio, y luego habla de los corazones y de las diferentes actitudes que tiene la palabra cuando cae en nuestro interior y cómo respondemos a ellas, ¿no? Y yo estaba mirando, en la escritura nos habla de cuatro tipos diferentes de tierras, pero hay de tierras, sí, y hay dos en las que dice que el sembrador salió a sembrar, y dice, mientras que sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Dice, pero parte cayó en pedregales, dice, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y luego hay otra que dice que cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Y la cuarta, que es la buena, la que se supone que es la que debería de tener todas las personas en su corazón, dice, pero parte cayó en buena tierra y esa es la que dio fruto, ¿no? Pero yo me quería parar en un principio, porque yo creo que no todos los corazones de las personas que recibimos el mensaje de salvación, de entrada tenemos un corazón, pues como que nos dice aquí la escritura, ¿no? De un terreno, una buena tierra, en el cual da fruto al 30, al 50 o al 60%, ¿no? Sino que yo estaba viendo, cuando dice que cayó en pedregales, dice, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Yo quiero, respecto a esto, desarrollar un pensamiento, porque aquí dice, y vamos a imaginarnos que esa palabra que hay en nuestra vida, ¿verdad? Dice que cayó en los pedregales donde no había mucha tierra. Mi pregunta es, si yo tengo esa actitud, porque en mi corazón no hay una tierra que es buena, no hay mucha cantidad de tierra, eh, podríamos decir que yo estoy abocado a fracasar, que la palabra que yo voy a escuchar o el mensaje o el evangelio que para mí es predicado, si yo no tengo una buena cantidad de tierra donde ese mensaje pueda caer y tomar arraigo, crear raíz y agarrarse para que pueda traer un fruto, pues podemos dar que yo puedo estar abocado a fracaso, que va a ser estéril o va a ser inútil el hecho de que se me predique el evangelio, ¿no? Y yo miraba de que la mayoría de las personas que están en la sociedad, pues en un principio tenemos un terreno similar a este, ¿verdad? Con poca tierra, donde nos creemos parte de lo que nos dicen, no decimos que no totalmente a las cosas de Dios, pero es algo que es como algo utópico, ¿no? Bueno, siempre ponemos las pegas de que a Dios nadie lo ha visto, yo no lo sé, creo, pero tenemos nuestras dudas y demás. Y a mí me daba que pensar, ¿no? Yo sé que cuando la gente va a trabajar al campo, si la tierra no es buena, yo sé que hay diferentes cosas que se pueden hacer a la tierra para que en su momento, cuando se siembre, dé fruto. Hay un producto que, por ejemplo, se llama el compost. Compost es, bueno, pues de hojas, de madera, se tritura todo, de cosas de los animales y todo eso, y sirve como abono, ¿verdad? Pues todo eso se tritura, se tira en la tierra, se pasa con un arao, se da vuelta, se mezcla con la tierra, eso aumenta la calidad de la tierra para que cuando caiga la semilla, esa semilla pueda entrar a formar parte de la tierra, se arraigue y pueda darnos un fruto, ¿no? Y es un principio como nos dice la escritura, que debería de ser la tierra donde tuviera que caer esa palabra para poder germinar y tomar raíz y agarrarse, ¿no? Y yo con esta porción, hablando que no había mucha tierra, que no tenía profundidad, entonces pensaba, la misma escritura en sí nos tiene que dar una oportunidad de que si nosotros entramos dentro de este grupo en el cual no tenemos esa profundidad de tierra o no tenemos mucha cantidad de tierra, nos tiene que dar una opción, nos tiene que dar una oportunidad, ¿no? Y pensando, me puse a pensar en la escritura, en algún ejemplo que nos pudiera valer de testimonio para nosotros, para que pudiéramos agarrarnos y tener un tiempo en el que pensar, en el que madurar y decir, pues puede ser cierto y esto puede ser bueno para mi vida, el meditar un poquito en ello, ¿no? Y yo, hay un hombre que a mí siempre me ha impactado cuando lo leo como ejemplo de sembrador, ¿verdad?
Jesús ya sabemos que fue rechazado, humillado y todo este tipo de cosas. Pero antes que Jesús estaba Juan el Bautista. A mí Juan el Bautista siempre me ha impactado porque no era un predicador al uso, no era un religioso al uso, no tenía buenas vestiduras, no se acercaba, o no nos dice la Escritura que se acercara a las sinagogas a predicar el Evangelio. Sin embargo, su manera de ser y su manera de vivir causó, entre comillas, cierto impacto en las personas que le rodeaban, ¿no? Primero, él era hijo de un sacerdote, entonces tenía un testimonio, pero su forma de vida o su forma incluso de vestir, porque la Biblia así nos lo refleja, nos marca a una persona que tenía un carácter distinto o tenía una forma de vivir distinta al resto de las personas. Dice que este hombre vivía más en el desierto, que se cubría con telas de animales, con pieles de animales, y que incluso su manera de comer pues era con miel y con langostas, con animales del campo y demás, ¿no? O sea, en un principio pudiera ser no el típico predicador que te puede venir y que te causa ese impacto y dices, bueno, pues lo voy a atender o pues voy a prestar mi atención a ver qué es lo que tiene que decirme, ¿no? Sin embargo, me choca que cuando este hombre se puso a predicar el Evangelio, aun con su forma de vivir distinta y de una manera extraña, este hombre predicaba el Evangelio y la gente le escuchaba, porque llegado un momento puntual, dice que Juan el Bautista estaba en el río Jordán, dice que las multitudes se acercaban porque querían escucharle. Dicen, Juan el Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento y el bautismo de aguas. O sea, dice, tenéis que arrepentiros y pasar por las aguas. Y eso nosotros lo vivimos en nuestra iglesia. Hace como un mes y medio todavía tuvimos los bautismos, ¿verdad? Personas que han entendido el Evangelio y que han querido mostrar ese compromiso. Dicen, bueno, pues queremos bautizarnos, ¿no? Nos arrepentimos de la forma de vida que llevamos y queremos mostrar ese arrepentimiento, ¿cómo? Pues delante del cuerpo de la iglesia, delante del grupo de la iglesia, pues queremos mostrar que nuestra vida va a cambiar, ¿no? Y aquí dice que estaba Juan el Bautista predicando, la gente se acercaba a las multitudes y dice que este hombre decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente, aquí es donde yo voy un poquito a la opción y la oportunidad que el Evangelio nos da a que nosotros no seamos conformistas con la actitud o la cantidad de tierra que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Por qué? Lo que yo antes comentaba, que en el campo, para hacer una tierra un poquito más favorable para que la semilla cayera y produjera un fruto, dice que aquí, cuando el Evangelio es predicado a este tipo de personas y cayeron en una tierra, en estas personas, dice que las personas no se conformaron con simplemente escuchar ese mensaje de salvación y decir, pues me voy a bautizar, ¿no? Sino que esta gente dice que escuchó atentamente, con atención, el mensaje del Evangelio de Juan, pero dice que la gente le preguntaba y le decía, entonces nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Sabes? Yo en esta pregunta de las personas a Juan veo un interés en decir, mira, Juan, posiblemente yo tenga una tierra en la cual la palabra que tú me estás dando no pueda agarrar de una manera fuerte, porque no tengo tanta cantidad de tierra como para que la palabra coja arraigo y pueda dar un fruto fuerte, pueda dar un fruto de compromiso, un fruto potente. Dice que estas personas se acercaron a Juan y le preguntaban, ¿nosotros qué es lo que podemos hacer? ¿No? Nosotros queremos que esa palabra que tú estás trayendo a nuestras vidas traiga un fruto. Transmitida a la iglesia es como cuando nosotros nos sentamos y tanto en la iglesia como en un trabajo, como en un rastro, cuando estás al lado de una persona cristiana y te habla algo de parte de Dios, no nos conformamos con lo que escuchamos, ¿verdad? Cuando nos hablan del arrepentimiento, cuando nos hablan de compromiso, cuando nos hablan del amor, de la entrega, no nos quedamos quietos, pues sí, pues está muy bien y tal, y eso es para vosotros, no. Cuando se desarrolla en nosotros, qué buena predicación, qué buena palabra, qué buena enseñanza. Entonces, ¿qué puedo hacer para que eso que tú me has predicado no caiga en el olvido, no caiga en mi vida y ahora yo me dé la vuelta, salga, me ponga en un trabajo, me ponga no sé qué, y se me disperse de la mente y eso no traiga un fruto favorable, ¿no? Esta gente dice que se acercó a Juan el Bautista y le preguntaba,
¿Qué debemos de hacer? Esta gente tenía necesidad de que la tierra que hubiera en su corazón fuera una tierra más abundante, para que pudiera tomar arraigo esa palabra. Y dice que Juan el Bautista les contesta, le dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, que haga lo mismo. Les está dando a entender, dice, no viváis de una manera egoísta solo para vosotros, implicaros en las personas que tenéis a vuestro alrededor. Y está hablando a lo mejor con una gente, posiblemente no estuviera hablando a lo mejor con los que fueran más pobres, sino que estaría hablando con cierta gente que Juan estaría viendo que tenían una capacidad de vivir un poco por encima del resto de las personas. Por eso le está diciendo, el que tiene 2 túnicas, no tengas una puesta y tengas otras 2 o 3 guardadas en el armario. Ofrécete a darle, ofrécete a compartir lo que tú tienes con la persona que tienes a tu alrededor. Y el que tiene 2 platos de comida, no comas a tartarte y luego guárdalo. No, compártelo. ¿Tienes algo? Compártelo con la persona que tienes a tu lado. Sacia la sed, el hambre de la persona que tienes a tu alrededor. Porque es un requisito indispensable en el Evangelio. El Evangelio no es egoísmo. El Evangelio es entrega, es servicio hacia las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y aquí nos marca, y Juan el Bautista está diciendo, pues el que tiene esta manera de vivir, automáticamente que pare, que frene, que ponga un stop en su vida y comparta lo que tiene, en la medida en la que sea, pero que comparta lo que tiene con las personas. Eso es poner tierra en nuestra vida. Eso es añadir tierra en nuestra vida para que el mensaje vaya agarrando y vaya teniendo buena raíz donde poder dar un buen fruto. Y dice que también vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Los publicanos ya sabemos que eran personas que trabajaban para el pueblo romano, cobrando los impuestos y recaudándolos para dárselo al pueblo romano. Y ellos robaban, o ellos se quedaban con parte de esos impuestos, cobraban algo más y se quedaban, y era su sueldo, por decirlo de alguna manera. Y aquí Juan les está hablando de justicia. Y mira, sed justos, no seáis egoístas en vuestra actitud, en vuestro comportamiento. Pedid lo que está establecido y dadlo a quien lo tengáis que dar, pagando sus impuestos, pero ser justos con las personas que tenéis a vuestro alrededor. Y dice también otros, con unos soldados, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros? ¿No? Como diciendo, hombre, nosotros somos soldados, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? ¿No? ¿Qué debemos de hacer? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Yo aquí lo que veo, más que nada, es, independientemente del grupo de personas que se acercaba y le preguntaba, y la respuesta que Juan el Bautista le estaba dando, lo que veo es a Juan no simplemente bautizando y diciendo, ahí tenéis un camino, poneros a caminar, andar, hacer kilómetros y... No, yo lo que veo es que Juan está dando unas armas, como diciendo, mira, si vosotros tenéis en vuestra vida un terreno, una tierra en vuestro corazón como la que acaba de predicar o como la que acabamos de escuchar Jesús, que decía esa tierra donde no era una buena tierra porque no había suficiente tierra. Aquí les está diciendo la forma, la manera en la que pueden añadir tierra a su vida. Esto es algo que nosotros debemos de entender, porque posiblemente muchos, cuando nosotros llegamos al Evangelio y en la forma en la que llegamos, de familias desestructuradas, de una forma de vivir pues un poco como no era correcto, y a lo mejor pues el que estás escuchando los domingos en la iglesia, a lo mejor no has venido de una familia desestructurada, pero sí el Evangelio está empezando a caer en tu vida y tienes ganas y tienes deseo de que la palabra, lo que se predique, que tenga un mayor entender en tu vida y que tome un arraigo para tú poder hacer más para la obra de Dios, ¿no? Y dice que Juan estaba enseñando a este grupo de personas en este momento y en este tiempo qué es lo que ellos debían de hacer para poder añadir tierra para que esa semilla pudiera traer un fruto. En otra ocasión, dice en el libro de Segunda de Pedro, en el 1:4, podemos ver otra situación. Dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y dice así, y vosotros también, poniendo toda diligencia, ¿verdad? Está hablando, dice que tenemos que tener diligencia. Cuando nosotros escuchamos un mensaje, escuchamos una palabra, escuchamos algo que viene de parte de Dios, automáticamente tenemos que darnos prisa, decir, y si esa palabra cae en mi vida y no coge suficiente arraigo, no tiene la suficiente raíz y eso no se agarra a mi vida para que pueda tener un fruto. Por eso dice,
ser diligentes, tenemos que tener prontitud. Dice, con toda diligencia, añadid a vuestra fe, que la fe fue lo primero que nos llevó a sentarnos, a escuchar el Evangelio, a preparar nuestro corazón para que el Evangelio pudiera entrar, porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, un poco entendemos y damos por hecho que esto que se está hablando, estamos hablando a personas que ya tenemos esa primera medida de fe, que ya estamos empezando a caminar en Cristo. Y lo que estamos haciendo es añadiendo, aprendiendo, porque nos están enseñando cada día a cómo hacer las cosas mejor para que el Evangelio pueda tratar con nuestras vidas y poder llevar un fruto con mayor agrado y un fruto más agradable a los ojos de Dios, ¿no? Dice, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe, dice, la virtud. He mirado y me ha gustado un detalle que ponen en el diccionario. Dice que virtud, dice, es la disposición que tiene una persona para hacer el bien. Y fíjate, ¿no? Fe, dice, bueno, pues yo ya creo en Dios. Y básicamente uno puede pararse y decir, no, yo creo en Dios, y eso aparentemente puede ser suficiente. Porque cuando el Evangelio llega a tu vida, llega para poder ser arrebatado de las manos de las garras del maligno y instaurar la fe en tu vida para que tú puedas acercarte al plan de Dios. Pero luego muchas de las personas, pues bueno, tengo fe y caminan y viven y hacen lo que les da la gana diciendo que tienen fe y que eso es suficiente. La misericordia de Dios es grande. El día que nos tengamos que presentar delante de Él porque muramos o porque Cristo venga, cada uno tendrá que rendir cuentas de qué ha hecho con aquello que le ha sido predicado, ¿no? Pero aquí nos habla de que a esa fe que nosotros se nos ha puesto en marcha en nuestra vida, que añadamos la virtud. La virtud es una disposición a hacer las cosas bien. Vemos como los que le preguntaron, cuando la palabra de Juan el Bautista llegó a estas personas sintieron que algo distinto, algo diferente estaba llegando a su vida y dijeron, ¿y nosotros qué debemos de hacer? Y eso es algo que nosotros deberíamos de hacer también, deberíamos de contemplar. Después de una buena predicación o de una charla con un compañero en un vehículo, en un rastro cuando se nos da un mensaje, una porción de la Escritura que he escuchado y que me ha chocado y qué será, qué tiene que ver. Oye, mira, intenta explicarme esto. Debemos de intentar eso, añadir a nosotros una disposición de hacer las cosas bien. Dice que añadir a la virtud conocimiento de su palabra. A ese conocimiento, dominio propio, a ese dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Aquí nos da una serie de requisitos y nos está dando a entender que si nosotros añadimos esto es tierra. Es tierra que va a estar en nuestro corazón para que cuando venga el mensaje de salvación, cuando entre la palabra de Dios en nosotros, diga, ahí va, esto es un terreno bueno. En un principio no había tierra suficiente, pero ahora hay una buena tierra. Por eso Pedro está dando un consejo de actitudes y de comportamientos, de cosas que debemos de ir añadiendo en nuestra vida y que nos corresponde a nosotros. Lo mismo que en el campo todos los años, si te fijas, cuando llega el tiempo de la siega, pasan los tractores y tal, y además hasta llega el olor de los animales y del compost que le meten a la tierra y huele, jolín, que huele, parece que es un olor desagradable, pero eso es alimento para la tierra, para que luego cuando caiga la semilla tome arraigo. Pues esto es algo similar, nosotros debemos de ir añadiendo para que eso en nosotros pueda tener un mayor campo de trabajo para que la palabra pueda agarrar y pueda esparcirse y pueda agarrarse más en nuestro interior. ¿Pero por qué dice esto? Dice en el versículo 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es un versículo, yo ahora llevo unos días dándole vueltas, ya me lo he memorizado, ya me lo he grabado. A mí me encanta cuando algo que viene de parte de Dios, grabármelo, y estoy por ahí, y estoy casi siempre dándole vueltas y una y otra vez pues te va trayendo siempre cosas nuevas, ¿no? Dice que si estas cosas que hemos hablado, que si están en nosotros y abundan, o sea que nosotros podemos echar esa tierra en nuestra vida en la cantidad y en la medida que nosotros queramos. Tenemos la oportunidad de añadir el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor fraternal. Nosotros podemos ser personas que practiquemos con eso, ¿verdad? Podemos quedarnos quietos, podemos quedarnos estáticos y decir, bueno, pues tengo fe y ya está, ¿no? Ya
con eso es suficiente. O podemos estar activos en las cosas de Dios y dejar que este tipo de cosas vayan alimentando nuestra vida, ¿verdad? Que vayan alimentando, que vayan alimentando. Y cada vez que el Evangelio venga a nosotros, el Evangelio, llegado a nuestro corazón, pueda decir, ¡guau! Esto es una buena tierra. En un principio era una tierra en la cual no tenía suficiente tierra y ahora están añadiendo tierra a esa vida. Porque no se dedican a ser estáticos, a sentarse y a decir, bueno, pues hoy hay reunión, si me llevan bien y si no, no. No, tenemos que tener esa sed, esas ganas, ese deseo, ese hambre de, pues hoy hay reunión y tal, ¿no? Pues saber que si puede llegar una buena palabra, puede entrar dentro de mi vida, puede tomar arraigo y eso puede transformarme desde dentro hacia afuera, ¿no? ¿Y por qué motivo te digo yo todo esto? Dice que no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Estar ociosos es estar mano con mano, ¿verdad? Nosotros vivimos en un ambiente de comunidad y entonces vemos, ¿verdad? Vemos a lo mejor cómo llegan dos personas en el mismo tiempo, en el mismo momento, se ponen a caminar y pasan los tiempos, los días, las semanas, los meses y vemos como uno parece que prospera y el otro parece como que se estanca, ¿verdad? Y han recibido exactamente lo mismo. Tienen las mismas reuniones, tienen la misma... comen del mismo plato, viven en la misma casa, viven en el mismo ambiente y sin embargo uno parece que funciona mejor y otro, bueno, pues como que se ha quedado estático y dice, bueno, pues yo no quiero nada más, ¿no? ¿Sabes? Muchas veces nosotros tenemos actitudes de que la palabra llega a nosotros y nos volvemos ociosos. Ociosos es que no hacemos nada para que eso que llega a nuestras vidas es una tierra que no tenemos suficiente cantidad de tierra y nos quedamos quietos. Y bueno, pues si la palabra de Dios entra y viene un milagro y me transforma, pues mira, mejor si no, me conformo con lo que... Eso es estar ocioso. Eso no es permitir que el Evangelio traiga algo renuevo en nuestras vidas, que haga algo desde dentro hacia afuera, que nos transforme. ¿Y por qué digo yo que esto es súper importante, el no estar ocioso? Si vemos cuando Juan el Bautista estaba predicando, dice que predicaba, estaba bautizando en el río Jordán, dice que las multitudes, o sea, muchas personas se acercaban a Juan, para ser bautizado. Dice que incluso Jesús, para cumplir lo dicho en la Escritura, bajó a ser bautizado por Juan. Juan le dijo, hombre, yo no merezco bautizarte a ti. Y Jesús le dijo, no, tú tienes que bautizarme porque así está escrito en las Escrituras y tenemos que llevarlas hacia adelante, ¿no? Tenemos que cumplir las Escrituras. Pero es curioso, ¿no? Algo que me gusta que puedas entender. Hay otra porción de la Escritura en el libro de Lucas y en el capítulo 23. Mira lo que sucede. A ver, Lucas 23. Porque es importante que nosotros podamos entender que no debemos de estar ociosos. Dice que ya Jesús había sido, ya lo habían entregado, Judas ya lo había entregado, habían venido los romanos, lo habían cogido, lo habían llevado delante de Pilatos, y Pilatos ya lo había llevado a Herodes le había devuelto a Pilatos, y bueno, la cosa que estaba, el plan de Dios estaba siendo llevado hacia adelante, y en un momento dado y en un momento puntual, pues vemos a Pilatos, vemos al pueblo, a Jesús y al pueblo esperando a ver qué decisión tomaba Pilatos. Y fijaros, dice, entonces vamos a comenzar un poquito antes para ponernos en el contexto. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle y porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Y entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Y a partir de aquí dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta. Y fíjate, en el versículo 18 nos dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Sedición, para que entendamos algo,
es un poco por de lo que han sido acusados ahora los del proceso este de Cataluña. Sedición básicamente es rebelarte contra el orden que está establecido. Tú mañana quieres ir en contra del gobierno, te rebelas y si te detienen, pues se te acusa de sedición. Este hombre iba en contra de lo que estaba establecido y estaba peleando y luchando para derrocar ese gobierno y fue detenido. Lo mismo de lo que decían los fariseos que tenía que acusar a Jesús. Es curioso, ¿no? A Jesús quería acusarle también de sedición. Y ese tenía el delito de sedición y un homicidio. Y dice que de nuevo les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré y le soltaré. Dice, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Es curioso. Estamos hablando en el mismo sitio, en el mismo lugar, donde las multitudes se acercaron a la persona de Juan el Bautista, recibieron el mensaje de salvación y preguntaron a Juan el Bautista qué es lo que tenían que hacer para que ese mensaje tuviera mucho más arraigo en su vida. Y pasado un tiempo después, pasaron 3 años, ponen a Jesús y esta gente decide escoger a Barrabás en vez de a la persona de Jesús. ¿Cómo te quiero yo presentar esta predicación? En nosotros la palabra tiene que tener arraigo y no podemos dejar que eso no coja peso y que no coja consistencia. La Escritura no nos dice que escuchemos el Evangelio y que el resto de demás viene por añadiduría. No es así. Nosotros tenemos que tener nuestra parte. Nosotros tenemos que añadir. Por eso te comentaba, cuando unos le preguntaron a Juan el Bautista, ¿y ahora qué debemos de hacer? Hemos entendido el Evangelio, ¿vale? ¿Y ahora qué? Ahora cuando vayamos a nuestras casas no podemos ser los mismos. Según lo que tú nos estás hablando, que el plan de Dios llega a nuestra vida y que nos va a transformar y que nos va a ayudar y que va a caminar con nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? En el libro de Pedro, Pedro también aconsejaba: añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio. Está diciendo que debemos de poner en nuestra vida más cosas. No debemos de ser personas que estemos ociosos. Y por eso decía como consejo, dice, si hacéis estas cosas, no estaréis ociosos. El ocio, el no hacer algo para las cosas de Dios, no permitir, el no buscar que las cosas de Dios traigan tierra a nuestra vida, va a resultar que cuando el mensaje de salvación venga, podemos ser una tierra que no tenga suficiente tierra y esa raíz no toma arraigo. Sin embargo, si no estamos ociosos, si somos personas que nos molestamos en orar, en buscar a Dios, en escuchar el Evangelio y molestarnos en saber qué tendrá Dios que decirme en esto. Mira, y tú has salido y has compartido sobre esto. ¿Y por qué has compartido sobre esto? ¿No? ¿Qué me puedes decir? Y si tenemos esa sed de crecer en las cosas de Dios, estamos añadiendo tierra. Y cuando el Evangelio caiga en nosotros, y cuando llegue el momento de tomar ciertas decisiones, pasará como esto. Pasarán 3 años como pasó con esta gente, y en vez de escoger a Jesús, que esta gente escogió a Barrabás, cuando lleguen momentos difíciles en los que nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, no escogeremos a Barrabás. No escogeremos, pues me voy sin futuro, sin pasado, con un pasado negativo, pero me voy sin futuro a ver qué es lo que viene. No, porque el plan de Dios ya ha venido a nuestra vida y sabemos que Dios va a estar con nosotros desde el momento que nos llamó hasta el final. Muchas veces no entenderemos, pero Él está ahí. Él se coge de la mano, tiene su Espíritu Santo que entra a vivir dentro de nosotros y que nos acompaña en nuestro caminar diario. Pero tenemos que ser personas que no estemos ociosas. Tenemos que buscar, alimentarnos para que podamos añadir a nuestro ser más tierra donde la palabra de Dios tome un arraigo fuerte y eso nos ayude a llegar con victoria. Y cuando tengamos que tomar decisiones, sean decisiones conforme al plan y a la voluntad de Dios. Muchas gracias.